tarde, empecé a hablar. Gira el dispositivo. Pero ¿cómo hago para que salgan ahí? Yo creo que ya tendría que salir. Y tú no me puedes ver en tu teléfono. No, porque ya no estoy en el grupo. O está libre. Buena tarde a todos. Bendiciones, ¿cómo están? Les saluda Astrid de Galdames. Ahí está, ahí está. Ya estás grabando. Y para mí es un gusto poder compartir con ustedes un poco de lo que el Señor ha trabajado en mi vida. Y ustedes comprenderán, ustedes pensarán, ¿qué hago aquí, en este lado? Doy gracias al Señor porque aquí estoy y todos se preguntarán qué hago yo aquí. Este es mi lugar. Este es el lugar donde yo me entrego al Padre y donde puedo decir al Señor cuánto lo amo. No sé si me escuchan bien ahí. Saludos a todas. Gracias por acompañarme en este momento. Estoy un poco nerviosa, pero el Señor va a trabajar. Es el Señor el que dará la palabra y vamos a esperar que siga. Bienvenidas a todas. Mi nombre es Astrid de Galdames y ya muchos me conocen y es un gusto compartir con ustedes. Lida querida, gracias. Gracias por estar aquí conmigo apoyándome. Berenice también. Gracias a todas, compañeras del equipo. Qué bueno. Bueno, pues quiero contarles de que yo nací en un hogar cristiano. Mi madre era una mujer de oración, totalmente dedicada al amor del Señor. Ella tenía el don de la intercesión y ella siempre estaba al tanto de todas nosotras, de sus hijas y todo, pero bueno, llegó el momento de separarnos, nos casamos, falleció mi padre y luego mi hermano. Y el Señor, ella decía que ella no se quería quedar sola, ella quería volver a rehacer su vida. Pero el Señor le concedió eso y doy gracias al Padre porque por 17 años ella pudo compartir su vida con esa otra persona, que le dedicó su tiempo y todo, hasta el día de que el Señor la mandó a llamar a su presencia. Bueno, entonces ahí empezamos todos. Me casé a la edad de 21 años. Tuve 4 hermosos hijos. El tercer parto fue unos gemelos. Y gracias a Dios hoy tienen ya 17 años ellos. Pero como toda familia hemos pasado por situaciones difíciles. Pero hemos salido adelante y conforme iba pasando el tiempo, los años, lo único que hacía yo era alejarme del Señor. Era bien cómodo quedarme en la casa, no asistir a ninguna iglesia. Y mi madre me llamaba y me decía, Ani, me decían de cariño, ¿estás asistiendo a una iglesia? Sí, madre, le decía. Ani, ¿estás leyendo la palabra? Sí, madre. Ani, ¿estás orando? Sí, madre. Y todo era mentira, porque yo no hacía nada de eso. Nada, nada, nada. Recuerdo que ella siempre me decía, te llevo mis oraciones, hija. El Señor va a hacer algo grande en tu vida. Bueno, pues pasaron los años. En el año 2013 fue que empezó todo. Mi madre empezó a ponerse mala y muy enferma. Recuerdo que un día me llamó
el, el doctor y me dijo, necesito hablar con usted. Y ese día le dije a mi esposo que si me acompañaba y él me dijo de que no. Entonces me fui con mi hijo y me dieron la noticia de que mi madre tenía cáncer. Estando ella en el hospital, recuerdo que me dijo Ani y Ricardo, así se llamaba mi esposo, se llama mi esposo, y me dijo, no sé mamita, le dije, ¿qué edad tiene él? Me dijo, tiene 45 años. Y me dice, me dijo que no te vayas a asustar, me dice, si él empieza con una pata más larga que la otra, como decimos aquí en Guatemala. Pero eh, esas palabras quedaron grabadas en mí y le dije yo al Señor que, bueno, en ese entonces no podía ni orar. Con eso les digo todo. Ya habían pasado, que 16 años y yo muy alejada de los caminos del Señor. Estaba tan acomodada en el mundo que yo ya no quería nada. Nada, estaba yo feliz, feliz con el tiempo que tenía libre para poder ver la novela, para poder ver la doctora Polo, recuerdo todo eso. Y entonces llegó el día de que mi madre parte a la presencia del Señor y empieza todo. Todo, empezó mi mundo a dar un giro tremendamente duro para mi vida. Agradezco mucho al Señor, a las personas que han estado a mi lado apoyándome en oración, pero a raíz de que se fue mi madre, yo ya no tenía ni con quién platicar, ni con quién decirle a ella, decirle, he sido muy poco para contar mis cosas y todo, pero mi madre sabía cuando uno estaba bien y cuando uno estaba mal. Pero bueno, ella ya no estaba y me tocaba a mí sola. Y empecé a orar y no sabía ni cómo hacerlo, ni cómo decir gracias, Señor, nada. Pues un día, pasando después del proceso de mi madre, vengo a enterarme de la falta de mi esposo, de el adulterio que estaba pasando ya en mi vida. Yo no quería creerlo. El, Mi esposo ha sido una persona que me ha protegido todo el tiempo y nunca pasaba por mi cabeza que yo fuera a pasar por una situación así. Eh, pero pasó y yo no lo quería creer. A mí me decía la gente, siempre hay gente que le llega a uno a decir las cosas y, y llegó el tiempo y llegaron fotos de moteles, llegaron facturas de gastos, llegaron los problemas, llegó una situación bien difícil de año tras año. Fueron 4 años de lucha casi, en que yo me enfrenté a tantas situaciones de esas. Pero yo no quería, yo le decía, pero ¿por qué yo? ¿Por qué yo si yo no he sido una mala persona? Pero pasó, algo en mí falló, que él tuvo que buscar por su lado algo que yo no le podía dar aquí. Y como todo ser humano tuve sentimientos encontrados, fallé, busqué donde no tenía que buscar, encontré lo que no tenía que encontrar y eso me dolió como no tienen idea. Haber encontrado, haber visto esa falta de amor hacia mí fue un golpe muy duro para mi vida, pero llegó y fue donde caí. Yo no le conté a nadie, ese día
pagué a unas personas para que lo siguieran. Y van a disculpar si lloro, pero no lloro de tristeza. Lloro de alegría porque sé que el Señor está de mi lado y esta palabra Él me la ha dado. Pero pasó el tiempo y bueno, pagué a estas personas para que lo siguieran, lo descubrieron y yo me fui, lo encontré en un lugar, fue horrible, fue horrible, pero encontrarme con esta persona fue lo peor. Haber visto que era una niña y yo ya tenía mis años, me dolió mucho, impactó mucho mi cabeza y, y fue muy duro, pero sin embargo, él seguía aquí en la casa. Lo único que hice y fue lo malo fue salirme de la habitación y irme para la habitación de mi esposa, de mi hija, perdón. Y lo único que hice fue fomentar el rencor de mi hija hacia su padre. Bueno, pero todo eso pasó. El Señor fue fiel y tratamos. Él decía, perdóname, 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 una y otra vez. Y así estaba. Una y otra vez el perdón llegaba. Pero un día salgo yo del trabajo, nosotros trabajamos juntos en la misma compañía y ese día, para variar, yo sola venía de regreso. Y Claudita ya me había invitado a unas reuniones, a células y todo eso. Y yo venía a excesiva velocidad. Pero yo ese día salí del trabajo y ese día me enteré donde la casa donde él estaba pagando. Me enteré de unos amigos que le habían dado trabajo a ella. Bueno, me enteré de todo. Y yo iba devastada y caminé, pero iba casi a 100 kilómetros por hora y un carro giró en dirección contraria, pero yo iba con deseos de morirme. Yo no quería, yo le decía al Señor, recógeme porque yo ya no quiero más esta situación. Y tuve un tremendo accidente. Fue el 13 de enero del año 2016. Tuve un accidente donde por poco pierdo la vida. Y no sé si logran ver ahí. Así quedó la camioneta. Pero si logran ver el carro, solo el lugar donde yo iba manejando, el Señor me guardó. Y ese día supe que el Señor me amaba con todo su corazón y me quería viva. Y me quería a su lado. Y llegué al hospital, recuerdo, toda mi familia estuvo ahí y todo, y Carol llegó a visitarme, Claudia estuvo al pendiente, mi amiga Eunice también estuvo ahí, pero ese día fue que yo me encontré con el Señor. Ese día yo di gracias al Señor. El doctor me dijo, mira, me dice, no, ese día personas inmediatamente llegaron a ayudarme, se levantaron, personas se estacionaron a ayudarme, yo miraba cómo la gente corría de un lado a otro y una persona me hizo señas que abriera el carro y yo pude levantar la mano y quitar el pasador de la puerta y él se me acercó y me decía que qué me dolía y yo le decía que no podía la boca, me metió los dedos y cuando yo abrí la boca yo vi al diablo. Yo vi al diablo ahí y cerré los ojos y lo volví a ver y una cara tan espantosa delante de mí, pero
el Señor fue tan grande. Llegué al hospital, me hicieron exámenes y lo único que llevaba era una fisura en mi brazo y unas esquirlas de los vidrios del windshield de la camioneta en mis ojos nada más. Y el doctor me dice, me vas a hacer un favor al salir de aquí. Vas y te vas directo a una iglesia a dar gracias a Dios por tu vida. No tienes absolutamente nada. Nada. Y doy gracias a Dios porque aquí estoy, con vida. Yo le decía, esa camioneta que ustedes vieron ahí, mi esposo me la regaló. Y yo le decía, era la camioneta del pecado. Porque él me la dio a causa de que yo ya había descubierto todo lo demás. Pero a consecuencia de todo eso vino mucha falta de perdón, vinieron problemas, vinieron las finanzas de la casa, empezaron a bajar. Y como ustedes saben, un pecado trae otro y otro y otro. Entonces yo decía que ya no lo quería más, que me lo quitara de mi vida, si no iba a ser para mí. Una noche estaba yo ya dormida y el Señor me despertaba a la 1 de la mañana. Y escuché muy bien cuando me dijo al oído, clama a mí y yo te responderé. Y decía, ¿cómo? Si no podía ni orar. Yo no podía hacerlo. Yo no podía, pero ni siquiera entablar una conversación con el Padre. Porque no me salía nada y venían cosas a mi mente y no podía. Salió el accidente y fue de enero a octubre de ese mismo año y fueron unos problemas grandes, grandes, una tristeza tras otra, lloro, llanto, pero encontré cómo entablar una conversación con mi Padre. Y lo hice escribiendo. Y esto es todo lo que yo he escrito para el Señor. El Señor sabe cuánto he abierto mi corazón. Algún día escribiré un libro, le digo. Un libro para ti, Señor. Y ahí encontré. Yo le dije, Señor, quítame a mi esposo. Si él no va a ser para mí, tú me has regalado manos. Yo puedo salir adelante. Pero no. Él tuve otra palabra, otra madrugada y me dijo, en el Salmo, ay, se me fue ahorita, el Salmo, tu vara y tu callado. Y empecé a buscar qué decía tu vara y tu callado al día siguiente, porque para comprenderán, no leía pero ni la palabra de Dios. Y bueno, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Otra palabra de mi Padre. Pero la fe me seguía faltando. Entonces vino un día el Señor y según la palabra que me dieron, ese día mi esposo iba a terminar conmigo. ¿Y cuál fue la sorpresa? Un 16 de octubre del año 2016, mi esposo tiene un accidente y yo ya no quería nada con él. Ya, absolutamente nada. Se había roto nuestra relación de años. Fui 7 años novia de él y la relación se había terminado. Pero ese 16 de octubre del año 2016, ellos tienen un accidente con mi cuñado. Mi hija estaba ahí presente y un guardián. Mi esposo se fracturó la pelvis en 4 fracturas, 2 adelante y 2 atrás. Estuvo casi 2 meses en cama y el Señor me mandó a cuidarlo. Y una amiga siempre me decía, Ani, un nuevo amor, pedí un nuevo amor. Y yo lo cuidé con un nuevo amor. Aprendí a ser su enfermera las 24 horas del día. Aprendí a cambiar las camas, las sábanas del hospital. Tuvimos que rentar una
cama de hospital. Él no podía moverse para nada. Me tocó que bañarlo, que cambiarlo, que ponerle su pañal, que darle de comer. Me tocó cuidarlo. Y lo hice con mucho amor. Y entendí que el Señor me quería para eso. Pasó el tiempo y como que empezamos a volvernos a encontrar otra vez, y él me agradecía mucho por lo que yo había hecho, y yo le decía que lo había hecho con mucho cariño, que el amor del Señor. Recuerdo que vino una hermana de la célula que Claudia me había invitado, Rosita es su nombre. Fue la única persona de la iglesia que él recibió, además de sus amigos. Venían muchos amigos de él a orarle, pero de la iglesia donde yo asistía, yo asisto, no, solo Rosita fue la que y vino y la recibió, y ella oró por él y le dio una palabra tan linda que hasta la fecha él la guarda. No me dice nada, pero yo sé que la tiene en su casa. Sé que muchas mujeres de ustedes están atravesando por muchas situaciones. El adulterio es muy duro. Trae tristeza, trae lloro, trae una falta de perdón enorme. Pero si uno se aferra al Señor, Él es fiel y Él te quita todo eso. Recuerdo un domingo que andábamos con Él en un camino así de un pueblito. eh, el Señor, Él se bajó del carro y yo me quedé viendo para donde Él iba caminando. Pero antes de eso, yo había recibido una palabra de una hermana en un desayuno, y yo estaba parada y ella me dice: el Señor dice que vas a tener paz. Tú, la que estás parada, decía, el Señor dice que vas a recobrar tu paz. Y así fue. Ese día yo vi que Él caminaba y yo sentí una paz tan linda, que le dije: gracias, Señor, porque yo esto no lo había vuelto a sentir hace tiempo. El diablo me había quitado la paz, me hacía pasar mis días malos, dándole vueltas a lo mismo y dándole vueltas a lo mismo. Pero me puse a pensar, ¿qué me llevó a hacer todo esto? ¿Por qué tuve que pasar yo todo esto? ¿Por qué el Señor me la jaló de la oreja? Porque yo crecí en un hogar cristiano y yo me aparté de los caminos del Señor. Y Él ya no quiere. Y yo no voy a volver a regresar por otro jalón de orejas. Yo dediqué y le dije ese día. Recuerdo que hay un himno de Julio Melgar que dice: yo ya no soy esclava del temor, porque Él abrió un mar para que nosotros pasáramos. Yo me imaginé pasando ese mar, pasando y atravesando ese mar y diciéndole: Señor, aquí estoy, quiero ser tu hija, úsame, Padre, como tú quieres que yo sea, Padre. Aquí estoy. Lamento muchas cosas que hice, he pedido perdón, le pedí perdón a mi esposo también, y quiero ser nueva. Gracias a Dios, yo hoy por hoy puedo sentir paz. Lamento mucho en el pasado no poder haber instruido a mis hijos en el camino que es del Señor. Pero sé que no es tarde. Yo confieso, yo declaro que en mi casa yo serviremos a Jehová. El Señor trabajará en la vida de mi esposo, el Señor trabajará en la vida de mis hijos. Una persona me dijo, ya grande, muy grande ella, y me dice: hermanita, me dice, su esposo es suyo de la puerta hacia adentro, de la puerta hacia afuera es del Señor. Entrégueselo a Él y que Él se encargue. Y así lo hice. Así lo hice.
Recuerdo que empecé a escribirle al Señor, empecé a decirle lo que yo sentía. Cuando sentí, había terminado un cuaderno, empecé el otro y solo el Señor sabe. Anoche me dice mi esposo, ¿qué tanto escribís? Me dice. Le escribo al Señor. Él y yo tenemos una conversación pendiente todos los días y no lo había podido hacer, entonces me toca hoy. Entonces me dice, vaya, y me deja. Y como les digo, mi esposo, yo lo amo, lo bendigo, yo lo unjo, mi casa, esta es mi alcoba y aquí es mi lugar donde yo he doblado las rodillas, donde he peleado las batallas. Ese día que oí el himno, caí rendida a sus pies, porque yo sentía que el Señor estaba aquí conmigo, liberándome, sanándome, y ya no quería sentir yo esa falta de perdón. Fue cuando empecé a caminar más con el Señor. Carol me llamó al ministerio y quiero hacerlo de una buena manera. Dios va a trabajar. Amadas hermanas, el Señor es grande. El Señor hizo infinidad de cosas. Si ustedes leen la palabra de Dios, ahí van a encontrar milagro tras milagro. Yo me impresioné mucho con la historia de Job, que el Señor le quitó todo. Y dijo yo tengo muchas cosas. ¿Y por qué sigo así? No, y hoy en la mañana leyendo su palabra, he dedicado mi tiempo a leerla, a escudriñarla y a servirle al Señor. Y ese es el propósito, este es el mensaje que yo quiero llegar a ustedes, que a pesar de las batallas, a pesar del proceso, a pesar de tantas situaciones que el diablo quiere ponernos en nuestro camino, no es contra nosotros. El diablo está bajo la planta de nuestros pies y escrito está Satanás. Solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y yo soy una hija del Señor, soy una guerrera, soy una mujer del reino que vengo a pelear la batalla de mi familia, de mis hijos, de mi esposo, y sé que llegarán. En el tiempo que tengan que llegar, sé que llegarán. He luchado mucho, he orado al Señor y últimamente yo quería encender la vela. Yo quería hacer una vela, me costó hacerla, pero la hice. Y le digo al Señor, mantén tu fuego en mí, Padre. Mantén tu llama encendida para que yo pueda llevar tu palabra donde la tenga que llevar. No permitas que nada ni nadie venga a apagar esta llama que tú has encendido en mí. Y ese es el mensaje, amadas hermanas. No dejen que el enemigo venga a botar lo que él está construyendo. No permitan que el enemigo bote, haga de su día un día malo. Nosotros somos más que vencedoras. Recuerdo una palabra que me dieron que yo me tenía que callar la boca. Mi esposo me decía una, yo le decía dos más. Mi esposo me decía, sí, pero que ahora ya no te quedas callada, que esto, que el otro. Y yo respondía. Y recuerdo que el Señor me mandó a callar. Me mandó a cerrarme la boca y no más hablar. No más hablar. Y un día peleando una discusión en la sala, solo le dije, ¿está bien? Y él, sí, que mira, que vaya, le dije, está bien. Y me senté en la mesa y dije, te gané la batalla, Satanás, porque esta batalla es mía. Y yo la gané. Y reí tanto que me siento fortalecida. Busquen la presencia del Señor. Únanse a personas que los van a llenar de la presencia del Señor. Únanse a personas que les van a dar ánimo espiritual. No se junten con personas que más bien los van a aconsejar de que hagan esto. Yo lo hice. Yo pasé por un montón de cosas que hoy me arrepiento y le pido perdón al Señor.
y no quiero más. Le quiero decir al Señor que esto es para Él. Mi testimonio, tal vez podrán decir, ay, es que mi situación es más difícil. No hay proceso doloroso, hay procesos más dolorosos, pero hay libertades más gloriosas, que es en Cristo Jesús. El Señor nos ha dado la victoria, el Señor nos ha dado las armas para poder luchar. Un día yo estaba tan desesperada que le dije, llamé a una pastora y le volví a decir, mire, fíjese que esto y esto me pasó, y ella me dice, no, el Señor ya te dio las armas para pelear, eres tú quien debe luchar, eres tú quien debe decir las palabras que tienes que decir, no más, no más. Entonces te dejo y empieza a orar porque eres tú. Y exactamente era yo la que tenía que decir esas palabras. Y hoy alabo a mi Padre, porque lo que hoy tengo es un amor inmenso hacia mi familia. Es un amor tan grande hacia mi esposo. El Señor, amiga, que me decías, un nuevo amor. El Señor está trabajando en mí, un nuevo amor. Y tenlo por seguro que si el Señor pudo quitarme ese rencor de mi corazón, también lo hará contigo. El Señor es perdonador, el Señor nos da la victoria si nosotros la buscamos, si nosotros llegamos a Él, si nosotros nos entregamos a Él. Yo puse al Señor de primero. Yo antes tenía el orden equivocado y era mi esposo, mi Cristo era de último y no era ese orden que Él quería. El Señor quería su presencia primero, luego mi esposo y luego mis hijos. Y así lo voy trabajando. Como les digo, lamento mucho no haber instruido a mis hijos en el camino del Señor, pero sé que cada uno llegará en el momento que tenga que llegar. Yo no voy a apartarme en ningún momento de doblar mis rodillas para Él, para ellos, para todas las personas que están necesitadas, para todas las personas que han pedido un consejo. No se aparten del Señor, aférrense a su mano, agárrense de su mano, que es lo más glorioso que pueden hacer. Van a sentir paz, van a sentirse fortalecidas en el Señor, van a sentirse bendecidas. Muchas cosas van a llegar. Hay que darle vuelta a la página y seguir adelante. Yo declaro, yo protejo y yo sello con la presencia y la sangre de Cristo en mi hogar. Y nada ni nadie va a venir a estorbar lo que el Señor está trabajando. Esta persona que llegó a intervenir en mi matrimonio, yo la perdoné y le dije, Señor, concédele un amor especial a ella. Que ella encuentre el amor como debe de ser. Que ella encuentre la pareja que necesita a su vida. Pero el mío no, porque está ocupado, Padre. Voltéale su mirada hacia otro lado y que ella pueda apartarse de él. Y así lo hizo. Yo declaro que así es. Y que mi esposo llegará a los pies del Señor en cualquier momento. Y así es, hermanas. Tal vez mis nervios me traicionaron un poquito, pero les cuento cómo fue mi historia. El Señor me salvó, el Señor me liberó, el Señor me restauró. Y esta soy yo. Astrid Anaite Rivera Castillo de Galdames. Una mujer del reino dedicada al amor del Señor. Y no voy a flaquear, no voy ya a caer por nada, porque su vara y su callada me sostienen. Y eso es lo que quiero, y eso es lo que deseo para ti, amada hermana, que el Señor te bendiga, que el Señor te llene de su fortaleza, y no permitas que nadie apague tu luz, porque eso es lo que el Señor quiere, que nosotros no seamos ni tibias.
El Señor quiere que nuestro fuego sea ardiente para poder llevar su palabra donde la tenemos que llevar. Escudriña la palabra del Señor. Ahí encontrarás cosas grandes, cosas maravillosas que el Señor está haciendo, que el Señor hizo y que el Señor va a hacer en tu vida. Dice la palabra que Él trabajó con Adán, Isaac y Jacob. Si ustedes leen eso, el Señor hizo maravillas. Y así como el Señor trabajó en cada una de estas personas aquí, como Él lo dejó escrito, el Señor va a trabajar en tu vida. Y no desistas, porque grandes cosas vienen. Y así lo declaro, grandes cosas vienen. Aférrate a su palabra, léela, escudriñala. Yo empecé y gracias a Dios ya voy dándole la vuelta. Y aquí voy. Y sigo escribiéndole al Señor. Estas son mis notas que yo he escrito en esos 4 años de proceso. Son mis notas, son mis penas, son mis luchas. Aquí está todo. Pero es el Señor y yo. Las batallas son peleadas entre nosotras y el Señor. No hay nadie, no hay terceras personas, no hay nadie. Solo somos nosotras. Y eso es lo que quiero dejarte. No apagues tu luz. Si tu proceso es duro, lucha, insiste. El Señor es tu sustentador, el Señor es tu proveedor, el Señor es tu sanador, el Señor es tu fortaleza. Entonces, amada hermana, sigue adelante. Lucha por lo que es tuyo. No permitas que el diablo te quite lo que el Señor te ha dado. El Señor me dio una palabra que me dijo, te di 5 perlas y tú tienes que cuidar de ellas. Ahí entendí que nada ni nadie me tenía que quitar de donde yo estaba. Hoy por hoy el Señor me regaló otra camioneta igualita, y hoy la cuido porque sé que hoy viene del Padre. Y aquí estoy. Esta es mi esquina donde todas las mañanas yo elevo mi oración al Señor. Antes me metía al closet, pero no me sentía cómoda ahí y aquí al pie de mi cama. El Señor sabe. El Señor me ha escuchado. El Señor me ha sustentado. El Señor me ha ungido. Y aquí es donde yo he derramado las lágrimas para mi Padre. El Señor vive en mí. Y eso es lo que yo quiero. Que el Señor viva también en tu vida. Esta soy yo. Ahora soy una mujer renovada y me siento con mucha fortaleza para seguir adelante. Agradezco mucho a mis amigas que han estado, mi grupito de amigas que han estado conmigo. Claudia, que me ha llevado a todos lados, me dice, ¿hay célula? Vamos a la célula, aunque sea escondidas, pero ahí hemos ido. El Señor me ha abierto muchas puertas que hoy no voy a cerrar. Doy gracias al Señor y pues esto es lo que yo tenía que contarles. No importa el proceso que estés pasando, no permitas que el enemigo acabe con tu vida. Tú eres una guerrera del Señor y así te quiere Él, fuerte y valiente. Y con las armas que Él te ha dado, mantén siempre la llama encendida. Que el Señor me las bendiga grandemente y me las guarde. Como les digo, escudriñen su palabra, lean, oren, alaben al Señor, porque eso es lo que el Señor tiene. Que el Señor me las bendiga grandemente. Las amo en el Señor y un fuerte abrazo para cada una de ustedes. Gracias por recibirme en sus hogares.